SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de viernes. Es el último viernes del mes de marzo, estamos a día 28. Este fin de semana se cambia la hora. Ignacio Guardans, buenos días. Muy buenos días. Suerte que has venido y te has enterado de que se cambia la hora. Efectivamente, no me había enterado. No He te visto habías aquí un pantallazo, cambia la hora. Digo, claro, suerte que estás aquí y se cambia la hora. Yo es un día de esos que estoy especialmente contenta. Siempre estoy contenta con el abierto y estén donde estén los analistas. La información está en la SER. Está en la SER. Pero yo y además es que los tres analistas están sentados en esta mesa. Dos de ellos no es habitual, uno sí, pero dos de ellos no es habitual. Y me hace especialmente feliz cuando se sientan todos aquí a debatir, a analizar, a hablar, a conversar, a escuchar. Con Ignacio Guardans está Mariola Urrea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues también muy feliz de estar aquí. Y Gonzalo Velasco. Muy Desde buenos luego, días. muy alegres. ¿Ves qué bien? Pues venga, ya está, ya podemos empezar. A partir de ahora ya no vamos a estar tan alegres con todo lo que tenemos que contar, pero bueno, vamos a hacerlo con la mejor de nuestras voluntades y la mejor de nuestras sonrisas, porque esta ha sido una semana en la que hemos visto, por fin, cómo en el Congreso se debatía sobre el incremento en la inversión de defensa y de seguridad. Ya lo habían hecho otros países europeos. El presidente del gobierno ha sido de los últimos en llevar ese aumento en el gasto de defensa al Congreso y lo llevó sin dar muchos detalles. Fue hace 2 días y la impresión es que el gobierno, que insisto, no cuenta ni cómo, ni cuánto, ni cuándo, tampoco lo va a tener fácil para encontrar los apoyos parlamentarios si es que quiere llevar este tema al Congreso, que además no parece que vaya a ser así, no parece que esa sea la voluntad del presidente Pedro Sánchez. Eso, las dificultades y todavía la falta de concreción, insisto, de estos planes. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Así estábamos hasta ayer, porque ayer el secretario general de la OTAN se descolgó haciendo algo que no había hecho el presidente del gobierno, que es poniendo una fecha que él atribuyó al propio presidente del Ejecutivo, pero que el presidente no mencionó en ningún momento en esa comparecencia en el Congreso del miércoles pasado. Dijo Mark Rutte ayer que España se había comprometido a llegar al 2% del PIB en defensa este mismo verano. Enseguida Moncloa salió a matizar ese compromiso, que ha sorprendido y que ha molestado al gobierno. Sí, de hecho Ángeles hay enfado, pero lo cierto es que la hoja de ruta del gobierno no ha variado, no ha cambiado, pese a estas palabras que pronunció Mark Rutte. Spain now is saying they want to get to 2% this summer. We know that Portugal, en las que deslizó esa idea que comentabas de que el presidente Sánchez, le confirmó que España llegaría al objetivo del 2% ya este mismo verano. En el gobierno reconocen cierto malestar, no ha gustado que el secretario general de la Alianza Atlántica haya hablado por boca de España y que además, no hubiese interpretado bien las palabras exactas y precisas del presidente. En Moncloa aclaran que en ninguno de sus encuentros con Mark Rutte, Sánchez se comprometió a alcanzar ese 2% este mismo verano, sino a llegar a la cumbre de junio en La Haya lo más cerca posible de ese objetivo. Horizonte que remarcaba con estas palabras, de hecho, la ministra de Defensa. España va a cumplir con su compromiso, llegará al 2%, lo vamos a hacer en su momento, nos vamos a anticipar a la previsión del 2029, estamos trabajando en ello. De ahí no se mueve el gobierno, Ángel, se van a anticipar, pero no concretan cuándo. Todo depende, insiste en Moncloa, de que la OTAN permita a España computar como gasto militar otras inversiones como la ciberdefensa, por ejemplo, que no se estaban incluyendo hasta ahora. Lo van a pelear, igual que dejarán caer también que a España no le gusta que la OTAN evalúe el gasto en defensa en función del PIB. Es la primera vez, Ángel, de hecho, que el gobierno lo reconoce en público. Lo hizo ayer Margarita Robles. Esa métrica es una métrica que no pone de relieve la real participación de España, porque esa métrica se hace en relación a un PIB. Hay países que llegan al 2 o al 3%, pero tienen un PIB mucho más bajo. De hecho, el gobierno ve en cierta anomalía que países del este de la OTAN, que han superado ya ese 3% del PIB en defensa, en cambio sigan dependiendo de la protección de países como España, por ejemplo, con sus F-18 sobre el Báltico. Bañuelos, gracias.
Un abrazo. Después escucharemos también a Margarita Robles hablar del posible envío de tropas de paz a Ucrania después de la reunión de la coalición de voluntarios que tuvo ayer lugar en París, convocados por Macron. Pero me quiero detener en esto porque la pantalla del miércoles fue la de un Pedro Sánchez haciendo un diagnóstico de lo que estaba pasando en Europa en relación con la guerra de Ucrania, en relación con la vinculación de Donald Trump y Putin. Hizo diagnóstico, pero no concretó, no aterrizó, no habló ni de plazos, ni de dónde, ni de cuándo. Ayer salió Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, diciendo no, a mí me han dicho que antes del verano ese 2% del PIB, y salió a matizar enfadado el gobierno de que esto no está tan claro que sea así. Ignasi. Bueno, Rutte dijo they want to. O sea, que España tiene intención de llegar al 2%. Y Rutte cobra para eso, sus salarios, a cada uno tiene su trabajo. El trabajo de Rutte es espolear a los estados de la OTAN para que gasten en defensa y que incrementen no tanto su aportación a la OTAN. A veces se confunde esto como si esto fuera aportar a un club, ¿no? Son cuotas, han subido la cuota, ¿no? Esto no es subirte la cuota a la OTAN. Esto es que la OTAN tiene unas determinadas métricas de cuánto está gastando cada uno. Podemos discutir las métricas, eso me parece interesante lo que plantea la ministra Robles, de cómo se calcula esto, de qué manera, etcétera, y qué es lo que computa y lo que no. Pero lo que está claro es que efectivamente España tiene que gastar más, tiene que tener objetivos concretos, y es el papel del secretario general de la OTAN poner esos objetivos y obligar a que se moje el gobierno. Que será en verano, no será en verano, será final, muy bien, pero sí se tiene que mojar, porque hay que asumir que esto no es estar ayudando a la defensa de otros. En la misma intervención en la que Rutte decía esto, decía algo que también ha sonado tremendo, pero lo decía muy claramente. Dice, un misil a Varsovia tarda 10 minutos más en llegar a Madrid. Esta idea de que estamos defendiendo la seguridad de otros, no. Estamos defendiendo nuestra propia seguridad. Y entonces, en una situación en la que el mundo está cambiando radicalmente, en la que el primer ministro de Canadá decía, hace 24 horas, decía que se ha roto, es fuertísimo, se ha roto la relación de seguridad entre Estados Unidos y Canadá. Y eso lo decía el primer ministro de Canadá. Imaginaos, entre Canadá y Estados Unidos ya no hay una relación de seguridad y de complicidad como la que han tenido durante décadas. Tenemos un gobierno norteamericano que con toques fascistoides está entrando en una era preautoritaria de complicidad con Putin y va a entregar a un refugiado de Putin, lo va a deportar a Rusia. Este es el contexto en el que estamos. Y en ese contexto, pues aquí seguimos con política localista. Y lo digo con respeto, pero con dureza. Es decir, el Parlamento español hace 4 días, el Congreso de los Diputados, sonaba a bar de pueblo, sonaba a patio de vecinos, sonaba a una cosa pueblerina, el conjunto del Congreso de los Diputados, porque no tenía para nada en presente la situación en el mundo y estaba con una especie de debates localistas de política de corto plazo, como si en España o en el mundo no hubiera cambiado nada respecto de hace un año y de hace 2. Y las estrategias políticas de hace un año y de hace 2 no valen. Y por tanto, resumiendo, sí, a mí me parece muy bien que se le ponga presión al gobierno sobre ese gasto del 2%, que no será en verano, me parece muy bien, pero que hay que dejar de marear la perdiz. Y que tenemos un problema, lo tenemos como españoles, lo tenemos como europeos, no es que ayudemos, y lo repito, no estamos ayudando a la seguridad de otros, estamos ayudando a protegernos. Lo que ocurre es que en España no hemos tenido una guerra internacional hace 130 años. La Primera Guerra Mundial nos interesa como algo estudioso, en los libros, pues prácticamente como uno estudia la guerra chino-rusa, ¿no? Es decir, son temas ajenos. La Segunda Guerra Mundial también interesa pues a la gente que le interesa la historia, pero no es vivencia propia. Aquí seguimos con la guerra civil. Y es verdad, y tenemos muchas razones para tener la guerra civil a veces abierta, las fosas, etcétera. Pero la guerra civil no es la única guerra que ha habido en Europa. Y aunque la guerra mundial no haya sido la nuestra, ni la primera ni la segunda, está ahí. Y hay que despertar. En España hay que despertar. Mariola. Voy a discrepar con Ignasi, ya que estamos aquí en persona, pero en el fondo es un poquito de ironía. Yo el fin de semana pasado lo pasé en un pueblecito de no más de 100 habitantes y tuvimos una sobremesa larga con un debate fantástico y quiero reivindicar que a los pueblos. La conversación ciudadana es más sofisticada y más madura que la que a veces sostenemos en el Parlamento. Por lo tanto, Ignasi, ya ves, es una confrontación para llegar al acuerdo. Yo diría 2 cosas. Uno, creo que el secretario general de la OTAN ha cometido una imprudencia.
Es verdad, está en su obligación espolear a los estados para que asuman los compromisos, que son viejos compromisos, son compromisos del año 2014. Pero creo que ha cometido una imprudencia que es impropia del cargo que ocupa, del momento en el que nos encontramos. El secretario general de la OTAN tiene que saber que para que él logre su propósito hay que darle el tiempo a los estados necesario para que sus ciudadanos asuman el contexto en el que nos encontramos, el cambio de paradigma en el orden mundial y la conveniencia de invertir tanto como sea necesario para hacer algo que es imprescindible. Y en eso también coincido contigo, Ignasi, que es convertirnos en proveedores de nuestra propia seguridad. Hasta ahora estábamos seguros, no porque no hubiera amenazas, sino porque las amenazas que había y que existían, que eran reales, nos las quitaban de nuestra preocupación otros. Había otros que con sus presupuestos asumían eso. Hoy nos hemos despertado y ha sido un despertar abrupto, señalando que estamos sin cobertura de seguridad. Por tanto, en un tiempo récord, nos tenemos que convertir en proveedores de nuestra seguridad. Y esto nos pilla de manera abrupta y nos pilla en un mal momento, porque España necesita alfabetización en cuestiones de cultura de seguridad y defensa. Los que llevamos un tiempo en este tema y que casi nos consideraban excéntricos por dedicarnos a esto, ahora creo que es evidente que si se hubiera invertido más, no en gastos de defensa, en alfabetizar a la población de que la seguridad y la defensa es responsabilidad de todos, una frase que está en las estrategias de seguridad nacional, en la primera que hizo España, que están en las estrategias de seguridad, en los informes de seguridad de la Unión Europea, ya Javier Solana ya apuntaba a esto. Es decir, son viejos debates que a nosotros nos han pillado un momento con el pie cambiado. Por lo tanto, entiendo un poco la reacción de la Moncloa con la preocupación por las declaraciones, pero creo que a la vez que decimos que el secretario general tiene que ser más prudente y darnos el tiempo que necesitemos para preparar las mentes para lo que se avecina, hombre, también hay que hacer un poco de ejercicio de decir, oye, nosotros llevamos retraso en esto de la cultura de seguridad y defensa. De todas formas dices que nos ha pillado con el pie cambiado, pero es que en este país no se abordan los debates profundos cuando hay que... Es verdad que a lo mejor lo de estaban en un debate pueblerino no era lo más acertado, Ignasi, no era lo más acertado, pero... Bueno, con respeto a los pueblos. Se ha entendido. No, pero que ningún pueblo se dé por criticado. Pero es verdad que siempre estamos en el debate menor. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Gonzalo Velasco, Mariola Urrea e Ignasi Guardans. Estábamos con el debate sobre el aumento del gasto en defensa, porque esta ha sido la semana, fue el miércoles, en la que el presidente del Gobierno fue al Congreso de los Diputados a explicar. Explicaciones o concreciones más bien pocas, diagnósticos sí que hubo, pero no hubo concreciones. Concretó ayer más el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y salió después el Gobierno a matizar. Por cierto, hoy ha estado en Ser Cataluña el ministro Jordi Hereu, ministro de este Gobierno. Le han preguntado por este aumento del gasto militar, por este dato que daba ayer Mark Rutte, esa intención de que España llegue a ese 2% antes del verano, y esto es lo que decía Jordi Hereu. El president del govern ho va explicar perfectament el dimecres. O sigui, nosaltres parlem de seguretat i defensa, nosaltres acomplirem els compromisos que tenim a nivell internacional del 2% aquest any. Hablamos de seguridad y defensa, lo dijo el presidente del Gobierno, y cumpliremos los compromisos que tiene este Gobierno, que es ese 2% este año. Gonzalo. Pues a ver, yo comparto que el enfado del Gobierno es en parte comprensible, porque efectivamente, como ha dicho Mariona, se necesita un cierto tiempo, y ahora voy a ir a esto. También en parte por hacer un poco de memoria, porque Mark Rutte, tiene un historial de especial inquina con los países del sur. Recordemos cómo se comportó con la cuestión de la deuda en la época de la COVID y en otros momentos. Y de alguna manera, cada uno recoge lo que siembra, ¿no? Yo comprendo una cierta susceptibilidad en este caso. Pero dicho esto, sí que creo que es necesaria, o hay que darse prisa, no tanto para invertir ese dinero, sino para dar explicaciones claras, definidas, y para tener una planificación. Porque el recordatorio de que la OTAN está ahí, en realidad,
contradice o introduce complicación en el discurso europeo acerca de la autonomía estratégica como tal. ¿Por qué? Porque no está claro, cuando se habla de la autonomía estratégica y de la creación de una unidad de acción europea en materia de seguridad y defensa, si eso es lo mismo que el aumento del gasto nacional en defensa y si eso es lo mismo que el aumento de la partida que dedicamos a la OTAN. Es que se está hablando con una vaguedad de tal calibre que no distinguimos entre estas cosas. En otras mesas de análisis nos hemos preguntado esto. ¿Aumentar automáticamente la partida presupuestaria que dedicamos a defensa implica aumentar la contribución a la OTAN? No. Pues al margen. Pues es que no es lo mismo. No. Entonces, claro, nosotros estamos hablando en unos términos y ahora de repente dice la OTAN y dicen, oye, que aquí estamos nosotros y que aquí tenéis un compromiso que cumplir. Entonces, hay que tomar decisiones respecto a esto. Cuando estamos hablando de que efectivamente ha cambiado el paradigma, estamos ante un momento geopolítico absolutamente distinto, que hay que tomar decisiones, que tenemos que coordinarnos con nuestros coaligados europeos, tenemos que también que tomar una decisión respecto a la OTAN, si queremos seguir apostando estructuralmente por la unidad atlántica o si el giro en la actitud de Estados Unidos implica que vamos a virar nuestros esfuerzos hacia eso que no existe todavía en Europa. En fin, son decisiones que hay que tomar, porque si no hablamos de seguridad y defensa en general, pero es que son cosas tan básicas como esto, ¿no? Bueno, yo creo que está bien hacer pedagogía, pero entonces hagamos pedagogía con las fuentes que hay, Gonzalo. Yo creo que planteas, y no es la primera vez que escucho esto, una duda que no está ahí. Y perdóname, y planteas como si hubiera una confusión donde no la hay. Hay otras confusiones, pero esta no. ¿En el discurso? No. En el discurso, en las fuentes del discurso no está esa confusión. Está muy clara la distinción entre lo que es la aportación a la OTAN, que es una aportación a un presupuesto para acciones propias, para sus propios funcionarios, por decirlo así, sus propios aparatos, su propia infraestructura, que no se está planteando que crezca. Y no está planteado que crezca de lo que es la aportación a defensa de los miembros de la OTAN, que de eso estamos hablando. Y esa distinción está, perdóname, clarísima. Otra cosa es que se transmita mal y que efectivamente esa pedagogía, pues aquí está esta emisora y este programa para hacerla y otros muchos. Pero esa distinción hay que hacerla. Aquí no estamos hablando de aportar más al club, estamos hablando de gastar más en defensa. Y entonces, efectivamente, por eso está el juego de las métricas. Porque, ¿qué significa gastar en defensa? Hay zonas grises, están lo que se llama en el lenguaje experto la tecnología de doble uso, que son efectivamente determinadas cosas que se pueden usar para defensa y para que no. Hay cosas que suenan a chiste y suenan a gila, pero no lo son y están en el libro blanco de la defensa que presenta la Comisión Europea. Como por ejemplo, hay puentes que no aguantan un tanque. Y esto no es una broma, es real, ¿eh? Si tú tienes un puente o una vía férrea que no aguanta un tanque o que no aguanta un vagón cargado de tanques, pues el trabajo de infraestructura en ese puente y en esa vía es gasto en defensa. Eso lo dice el libro blanco, no lo digo yo. Por tanto, sí es verdad que determinados gastos de infraestructura, de reforzamiento de aeropuertos, de extender capacidad aeroportuaria, aeropuertos secundarios, que son aeropuertos militares, que se habían convertido en aeropuertos de Ryanair. Recordemos, todos los aeropuertos de Ryanair, ¿qué son? Aeropuertos militares. La mayoría de los aeropuertos de Ryanair de low cost son aeropuertos militares que han pasado a ser civiles. Bueno, pues alguno de esos tendrá que volver a ser militar, o por lo menos tendrá que ser doblemente civil y militar. Por tanto, sí, hay gasto de infraestructura que es gasto militar. Y de eso hablamos, no de la aportación al, entre comillas, club de la OTAN. Esa distinción, en serio, Gonzalo, está clara y está ahí. Hay un elemento también que vale la pena insistir en él, y yo creo que Gonzalo, tú también lo sugerías en tu propuesta de debate, que tiene que ver con nuestro esfuerzo inversor. Va a estar destinado para reforzar nuestro paraguas de seguridad como europeos. Por tanto, tenemos que comprar europeo, tenemos que gastar europeo, tenemos que coordinar más los esfuerzos europeos para fortalecer esa autonomía que a mí me gusta más llamarlo soberanía, porque creo que es de esto de lo que estamos hablando ya. Ha habido ya un salto conceptual fruto de esta ruptura de paradigma para fortalecer nuestra soberanía securitaria en Europa, o todos estos esfuerzos van a ir también destinados a seguir gastando americano, porque obviamente la industria americana es muy potente. Y entonces hay que recordar que en el largo plazo tratamos de fortalecer esa soberanía securitaria en Europa, pero en el entretanto, claro que vamos a tener que hacer un esfuerzo de gasto también que irá destinado a la industria americana. ¿Por qué? Porque tenemos una urgencia
que es garantizar que Ucrania no caiga, garantizar que Ucrania se siente a la mesa en la que se discuta la paz en las mejores condiciones, porque no solo es cuestión de apoyar a Ucrania, es cuestión de defender nuestra seguridad europea. Y en esa urgencia, pues nuestra industria de defensa quizá no nos puede ofrecer todo lo que necesitamos. Por lo tanto, aquí tenemos que combinar las urgencias del momento, que exigirán un gasto donde vamos a tener que apoyarnos en industrias externas, y a la vez configurar para el medio y el largo plazo esa industria que nos garantice nuestra soberanía securitaria. Porque lo que está claro es las amenazas que tenemos, lo que está claro es que la amenaza es real, y lo que está claro es que no tenemos paraguas de seguridad, que el amigo americano, los canadienses lo han dicho de una manera clara, nosotros tenemos que decirlo con la misma precisión. El eje atlántico en lo que es seguridad está roto, no podemos contar con él. Y más todavía, y con esto acabo, Ángeles, pero me parece muy importante. Esto no es una cuestión de si Donald Trump está o no está en el gobierno. Si mañana no estuviera, por la razón que fuera, estaríamos en la misma situación. ¿O es que alguien se va a fiar y va a confiar nuestra seguridad en el amigo americano? Obviamente no. Por tanto, ¿cómo construimos? ¿En cuánto tiempo? Este es el debate, y el libro blanco tiene algo magnífico, que no es su precisión, pero sí es un compromiso firme para acelerar los procesos, y lo que teníamos que hacer en 20-25 años, hacerlo en la medida de lo posible en 5. Es el mismo esquema de trabajo que cuando tuvimos que enfrentarnos a la COVID. Tuvimos que hacer la vacuna en un tiempo récord. Tuvimos que poner los laboratorios a fabricar la vacuna en un tiempo récord. Y lo hicimos en lo que otros momentos históricos lo habían hecho en 5 años, lo hicimos nosotros en cuánto, en 1 año y 2 meses. Bueno, pues el reto de la seguridad es la misma. Lo que nos hubiera costado en tiempos de normalidad 20-25 años, tenemos que hacerlo en 5. Claro, pero ¿no pensáis que, por ejemplo, esa analogía con la COVID y con la urgencia que hubo entonces puede inducir a una presión por parte de conglomerados geopolíticos industriales que precisamente van contra nuestra soberanía y nuestra autonomía? Yo lo que precisamente al principio abogabas por esa necesidad de una cierta lentitud, no solamente por pedagogía para la sociedad civil, sino para poder elaborar una alternativa, porque esa soberanía no está construida, hay que gestionarla. Y yo precisamente lo que destacaba con mi previa intervención es que la irrupción de Mark Rutte, digamos que genera una tensión, porque hasta ahora estábamos escuchando, atendiendo a lo que venía de la Comisión Europea, a lo que venía de Bruselas, y de repente nos recuerdan que todavía, efectivamente, estamos en la OTAN y que nuestra autonomía estratégica o nuestra soberanía militar y defensa, que me parece bien la precisación, tu matización, digamos que todavía se cimenta en esa organización atlántica, y por lo tanto hay que tomar una decisión de cómo se va a fomentar y cómo se va a fundamentar esa soberanía en esas dos instituciones transnacionales, ¿no? Y me parece que luego has introducido la dimensión económica, que me parece que también es importante, pero que es otra cosa. Y es que, claro, hay que intentar que los gastos efectivamente no impliquen lo que los economistas llaman, ¿no?, costes de oportunidad lineales. Es decir, que lo que no te gastas en una cosa, dejas de gastártelo en otra. Entonces, lo ideal sería que si te gastas algo en defensa, no implique que lo tengas que retirar de otra partida, sino que a su vez, en la medida en que lo estás gastando europeo o estás gestionando algo que va a revertir en tu mercado, pues implique una serie de beneficios. Esto es lo que efectivamente requiere mucho tiempo. Bueno, hay compromisos políticos que se han manifestado de manera clara e indubitada. El presidente del gobierno ha dicho que no va a haber coste para el estado de bienestar. Se le puede creer o no creer, pero ahí hay un compromiso político que tenemos que introducir en el debate, porque si no estamos obviando, digamos, los parámetros de la realidad. Eso a nivel ¿no? nacional, pero también incluso a nivel europeo. Bueno, pero en el diseño nacional eso está claro en términos de compromiso político. Ya veremos qué pasa. Y una cuestión, déjame, Ignasi, porque me parece muy interesante la analogía de la pandemia. Mira, yo lo que veo, también en analogía con la pandemia, yo veo mucho discurso idéntico al de las antivacunas ahora con lo de la guerra. Yo escucho algunas manifestaciones, escucho algunos calificativos al presidente del gobierno sobre el señor de la guerra, y me recuerdan mucho a los negacionistas y a los que veían a los Miguel Bosé del mundo. Pero eso no son sí, las analogías valen talentadas como atacar a los laboratorios farmacéuticos porque ganaron dinero con las vacunas, ¿no? Pues efectivamente sí, hay empresas que generarán riqueza y empleo a través de fabricación de elementos militares, y negar eso pues es
me parece que no tiene sentido. Pero lo que sí quería subrayar es que efectivamente la Unión Europea y la OTAN no son dos elementos en lo que hay que escoger a quién quiero más, a papá o mamá. Esto no va así. Y no menos en el cortísimo plazo. No, ni en el corto ni en el largo plazo. Es más, lo que tenemos es una OTAN cada vez más europea, porque la propia salida, no jurídica definitiva, pero el desenganche progresivo de Estados Unidos de la OTAN, lo que está haciendo, por puro sistema de cómo funciona aquello por dentro, es reforzar la propia europeidad de la OTAN. Y la separación de Canadá de Estados Unidos, pues también refuerza que la OTAN ya no es tan americana como era hace un año. Y por tanto, la OTAN tiene algo que la Unión Europea no tiene. Y tampoco estábamos hablando de pedagogía, pues hagamos pedagogía. La Unión Europea no tiene capacidad de organización militar, ni de estrategia militar, ni de mando militar, no lo tiene. Eso lo tiene la OTAN. Y entonces no lo vamos a improvisar de cero. Lo que hay que hacer es, dentro de las estructuras de la OTAN, ir a una planificación de ese tipo, ¿no? Déjame que después de la publicidad, de la pausa, seguiremos hablando de ello, porque hablaremos de la reunión que hubo ayer en París, convocados por el presidente Macron, y ahí el debate es sobre el envío de tropas. Lo tienen claro Francia, lo tiene claro el Reino Unido, no lo tiene tan claro España, y ahí volveremos a escuchar a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Abierto, Gonzalo Velasco, Mariola Urrea, Ignasi Guardans. Estábamos hablando hasta ahora de ese aumento del gasto en defensa. Vamos a hablar ahora de tropas, porque ayer en París, convocados por Emmanuel Macron, se reunieron una treintena de líderes europeos. Es la llamada coalición de voluntarios que quiere seguir apoyando a Ucrania, aunque sea sin la administración Trump. Y en ese encuentro, el presidente francés Emmanuel Macron anunció, era una intención de la que ya había hablado anteriormente, pero ya anunció directamente un despliegue de tropas de paz en Ucrania cuando termine la guerra o se llegue a un acuerdo de paz, y le apoya abiertamente el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, corresponsal en Francia. Vicenç Batalla, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Y además no solo habló de ese envío de tropas de paz, sino que anunció que en las próximas semanas enviarán junto a los británicos, Francia y Reino Unido, enviarán un equipo para empezar a llevar a cabo tareas de preparación sobre el terreno. Sí, este fue el mayor anuncio de una coalición que es voluntaria, por eso es muy heterogénea. Digamos que en esto sí que hubo unanimidad. Hay un liderazgo claro ahora mismo de Francia y del Reino Unido, y es significativo. Ayer los únicos que no estaban europeos eran Víctor Orbán de Hungría y Robert Fico de Eslovaquia, los más prorrusos. Y Macron, en ese sentido, dijo esto concretamente sobre este envío ya a Ucrania. El Premier ministre británico y moi-même donnions mandat a nos chefs d'état-major des armées. Se ha decidido que el primer ministro británico y yo mismo mandatemos a nuestros jefes de estados mayores de los ejércitos para que un equipo franco-británico pueda ser enviado en los próximos días a Ucrania y pueda trabajar estrechamente con nuestros socios ucranianos. Es decir, dans tous les domaines, le format, ce que sera le format de l'armée ukrainienne de demain. Es decir, Macron habla de dos cosas diferentes. La misión esta va a ser una primera formación del ejército ucraniano del futuro, por tierra, mar y aire, con el concepto de disuasión contra Rusia, y luego lo que es más delicado es el envío inmediato de tropas sobre el terreno si hay un alto el fuego, que Macron precisa que no sería en la línea de frente, sino que sería en una segunda línea que él califica de seguridad, que califica de disuasión en el caso de que Rusia volviera a incumplir los acuerdos de paz, como pasó el año de los que se aprobaron en el año 2014. Y esto sería esta línea de seguridad sería en grandes ciudades y en bases estratégicas que identificarían los ucranianos, y esto se tiene que cumplir, este plan de acción, en 3-4 semanas. A pesar de que esta coalición de voluntarios la forman una treintena de países, y entre ellos está España, ayer estuvo Pedro Sánchez en esa reunión de París, no hay acuerdo, Vicente, sobre el despliegue de militares sobre el terreno, o por rechazo directamente o por el contexto político interno de algunos países. Sí, ahí no hay unanimidad, está claro. El primero que reconoció que la cosa está verde es el propio Zelensky, que luego en una rueda de prensa posterior dijo:
hay muchas preguntas, pero aún pocas respuestas. Y se refirió concretamente a que hay socios que estarían dispuestos a enviar estas tropas, pero que esperan lo que se llama red de seguridad de Estados Unidos también, que Estados Unidos pudiera actuar con sus aviones. Sería el caso de Suecia y Países Bajos, que están a la espera de Estados Unidos. El mismo Keir Starmer dice, bueno, a ver, yo hablo más de mar y aire, en el sentido de que, bueno, se pueden haber, esta línea de seguridad puede ser con aviones en Polonia, puede ser control en el Mar Negro por parte de Turquía. El que habla de tropas es Macron, y luego están los más escépticos, sería Alemania, Italia y España. Y en ese sentido Macron dijo esto. Mais ce serait des forces de quelques États membres présents, parce qu'il n'y a pas unanimité sur ce point. Se compondrá de fuerzas de algunos Estados miembros presentes, porque no hay unanimidad en este punto. Algunos Estados no disponen de la capacidad de hacerlo, otros no se lo permite el contexto político. Y quizás por eso Pedro Sánchez ayer no hizo declaraciones en París. Vicens, gracias. Gracias a ti, Ángeles. Hasta luego. No hizo declaraciones Pedro Sánchez en París, pero sí habló sobre ese posible envío de tropas la ministra de Defensa, Margarita Robles, y lo decíamos, de momento España no contempla sumar sus tropas a esa iniciativa. Dice la ministra que lo primero es que acabe la guerra y que no es contradictorio con el plan, pero pone por delante esa prioridad. Primero, el fin de la guerra. Vamos a esperar a ver cuando realmente se alcance el acuerdo de paz. Estamos preocupados porque efectivamente Rusia está dando largas a ese acuerdo de paz y por tanto España ha sido siempre un país muy comprometido, que está ayudando y seguirá ayudando a Ucrania, pero en este momento entendemos que es muy prematuro hacer ningún tipo de planificación mientras no sepamos en qué términos se va a desarrollar ese acuerdo de paz. Coincide, España, lo decía ahora Vicens, con Italia, con Giorgia Meloni, también con Alemania. De momento, Mariola, sin envío de tropas a Ucrania. Mira, yo creo que es muy, muy importante que España esté en todas las reuniones de esta y similar naturaleza que se están celebrando. Hay que lo diré de una manera, digamos, divulgativa. Hay que estar donde se desarrolla la acción. Y España tiene, por envergadura de país, la necesidad y la obligación de sentarse a esa mesa donde se decide y luego ya tomaremos nuestras propias decisiones en función de muchos elementos, si mandamos o no mandamos tropas. Eso, digamos, casi es anecdótico. Lo importante es estar sentado a la mesa. Es importante ese refuerzo del eje franco-británico en clave de seguridad. Por muchas razones que tampoco es importante ahora detenernos, ¿no? Desde el escudo nuclear de Francia, pasando por la inteligencia que aporta el Reino Unido y la vocación del Reino Unido de aproximarse a Europa, que creo que acabará en Esto tiene un análisis aparte. Tiene un análisis para otra tertulia. Bueno, y el protagonismo de Macron también tiene un análisis aparte. Eso sin duda. Pero bueno, esto, digamos, es ahora yo creo también anecdótico. Y también es muy importante quién no está en esas reuniones. Y me gusta mucho que no esté Hungría, es el auténtico caballo de Troya que hoy tenemos en la Unión Europea. Esto merece otro análisis y abrir otra pregunta bien compleja, y tampoco que esté Eslovaquia, ¿no? ¿Envío o no de tropas? Bueno, es interesante que se debata esto. Vamos a ver, si nos tenemos que convertir en proveedores de nuestra seguridad, por supuesto que las fronteras de Europa tienen que estar protegidas por los europeos. Y si hay que enviar en su momento tropas, vamos, a mí no me cabe ninguna duda de que eso es una realidad. ¿Quién compone ese dispositivo? ¿Quién compone ese conjunto de hombres y mujeres que estén allí? Bueno, pues ya lo veremos. Pero es que España ya tiene hombres y mujeres en un dispositivo protegiendo la frontera de Estonia, Letonia, Lituania en un operativo de la OTAN. Y nadie se rasga las vestiduras. No he oído llorar a hombres y mujeres porque sus hijos estén en el frente. Que no están en el frente, forman parte de estructuras de seguridad. Gonzalo. Bueno, a ver, lo primero, y siguiendo con la conversación anterior y con la necesidad de valoraciones en base a la regulación y a las estructuras existentes, hay que preguntarse, en mi caso, desde el desconocimiento, cómo está regulada la envío de tropas a misiones de paz de acuerdo a la OTAN y de acuerdo a las estructuras de pacificación militares en las que estamos. Es decir, hasta qué punto esto que está defendiendo Reino Unido y Francia supone algo diferente a lo que se supone que ya participamos por defecto o que podemos participar si aquellas organizaciones en las que formamos parte lo deciden así, ¿no?
Lo digo porque es verdad que el eje británico-francés se fortalezca, es una buena noticia. Creo que tradicionalmente Reino Unido tiende en ese sentido al otro lado del Atlántico, que ahora tenga claro que su punto de mira tiene que estar más en Europa, pues me parece bien que su centro vire. Pero es verdad que tenemos experiencia en que Macron, a nivel internacional y a nivel militar, se caracteriza fundamentalmente por su ineficiencia. Y yo creo que es necesario empezar a valorar hasta qué punto estas decisiones o estas consideraciones no forman parte de una especie de braceo desde Europa, pero que no van a llegar a un puerto totalmente claro. Si hay que enviar tropas, porque desde luego va a haber un momento de pacificación en Ucrania, pues desde luego tendríamos que estar allí, pero vamos a ver exactamente cuál es el calado de todo esto. Y también creo que ya más a largo plazo, y no tiene que ver exactamente con esto, pero tenemos que ser prudentes con los esfuerzos invertidos al mismo tiempo que tenemos que garantizar nuestras fronteras. ¿Por qué? Porque la disputa próxima en Ucrania es la disputa política. En Ucrania, cuando sea la paz, habrá seguro un intento de ganar por la vía política de Putin y de los prorrusos. Está clarísimo. Y habrá un discurso claramente antieuropeo. Eso está, nítido. Antieuropeo, porque además estar contra Europa no es estar solamente con Rusia ahora, sino es estar con Rusia y Estados Unidos. Y por lo tanto hay muchos ucranianos que paradójicamente se pueden ver atraídos por esta posibilidad. Bueno, de tal manera que cuidado. Alguno habrá, pero vamos. Bueno, veremos cuando una política esté intervenida por toda la fuerza de Rusia, ¿no? Ignasi. Ojalá lleguemos al momento en que Ucrania pueda tener unas elecciones libres, en paz, y puedan hablar de todo lo que quieran y los ucranianos puedan decidir su futuro, Gonzalo. Si eso es lo que estamos intentando tener, será fantástico. Y para eso hará falta paz. Y para que haya paz hará falta unas tropas sobre el terreno que la garanticen. Y por tanto, efectivamente, sí hay que poder planificar la llegada de esas tropas. Y esas tropas tienen que ser al margen de la OTAN. Es decir, tú decías que hasta que decide la OTAN, no. La OTAN justamente no puede ser quien intervenga, porque eso volvería y le da una excusa a Putin de decir, mira usted, está Ucrania siendo ocupada por la OTAN. Y por tanto, las fuerzas militares que sobre el terreno garantizan la paz no pueden llevar el casco OTAN. Eso parece bastante claro y bastante evidente y aceptado por todos. A partir de ahí, la descalificación de que esto Macron lo hace, no sé qué, yo no la comparto. Macron en política interna pues ha demostrado mucha chapuza, pero el liderazgo internacional no. Y en todo caso Francia es Francia. Francia es más que Macron, igual que España es más que Pedro Sánchez, y etcétera, etcétera. Podemos ir país por país y por suerte pues son países y son ejércitos y son estados que tienen su continuidad más allá de quien esté ahí, ¿no? Y la realidad es que el poder militar franco-británico pues es superior al español. Entonces una cosa es que nos llenemos todos estos días de patriotismo colectivo y que tenemos que estar en esa mesa de decisión y tenemos que formar parte de eso, y la otra que no estamos al nivel militar ni de Francia ni del Reino Unido. No lo hemos estado nunca, no solo ya con la inversión de la que estamos diciendo que no tenemos, es que no tenemos esa capacidad. Entonces, ¿España tiene que enviar tropas? Pues ya se verá. Entre otras cosas, tropas no significa necesariamente tener soldados sobre el suelo ucraniano, puede ser también la fuerza aérea, puede ser también suplir a tropas inglesas o británicas en otro lugar que permitan liberar a tropas francesas y británicas para que sean ellas las que estén. Lo que hay que hacer es formar parte de ese dibujo y de esa planificación y a partir de ahí repartir. Voy a hacer una pausa porque nos queda todavía un último eje sobre toda esta cuestión, que es esa petición que lanzó desde el Congreso de los Diputados el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para reunirse con el GEMAT, para reunirse con la cúpula militar. En el abierto, Gonzalo Velasco, Mariela Urrea, Ignasi Guardans, y les decía que todavía nos quedaba un aspecto que abordar en relación con todo esto que venimos hablando desde que hemos empezado el abierto. El gobierno no acaba de dar, les decíamos, con los apoyos para ese plan de rearme que impulsa Europa, a pesar de que el Partido Popular en esto no está tan lejos del Partido Socialista, no está tan lejos del punto de partida del PSOE, pero cuando se negocia la traducción de la postura de los populares a lo concreto, aparecen condiciones, y una de esas condiciones que pone el PP, pues ha llamado especialmente la atención. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. La lanzó Feijóo el otro día desde la tribuna del Congreso. Dice Feijóo que quiere reunirse con los jefes de los ejércitos. El gobierno insiste en que es una extravagancia que el líder de la oposición se vea con los militares en lugar de con los representantes políticos, pero el PP dice que esto no es tan raro en otros países europeos.
Defienden en el PP que lo dicen en serio, que para evitar previsibles emboscadas de Sánchez lo mejor es hablar con los que saben y que ellos quieren saber. De ahí que Feijóo se sacara de la manga esta petición de sentarse con el jefe del Estado Mayor de la Defensa y con los máximos responsables de los ejércitos de tierra, del aire y la Armada. Involucrar a los militares para que estos le digan de primera mano a dónde iría la inversión, si el plan está bien pensado y si atiende a las necesidades reales de nuestros efectivos terrestres, marinos y aéreos. En la reunión dicen, claro, que podría estar el presidente del gobierno, si es que quiere. Un Sánchez al que el líder del PP le ha dejado claro que solo con lo del GEMAD no vale. Lo que tiene que hacer es cumplir las resoluciones que aprobamos en las Cortes Generales y es presentar el plan de defensa al Congreso y presentar la propuesta de financiación de ese plan de defensa para que sea debatido y aprobado en el Congreso. Es lo que tiene que hacer cualquier gobierno democrático. Hemos preguntado, pero Génova no nos da más detalles de esta petición. El puente de mando del PP realmente ve muy pocas posibilidades de que se alcance un acuerdo porque creen que Sánchez no tiene un plan y ni tan siquiera Feijóo, al que lamentan, estuvo 45 minutos insultando, pero no quieren quedar de cara al electorado como los que dieron el portazo definitivo a un posible acuerdo. Ángels. Junquera, gracias. A vosotros. Por los gestos que haces, Ignasi, ¿no te parece tan raro que el líder de la oposición se quiera reunir con la cúpula militar? No me parece nada raro, me parece espléndido y me parece perfectamente correcto. Ya sé que otros han dicho otra cosa, pero me parece perfectamente correcto que el líder de la oposición y por tanto la previsible alternativa de gobierno en España se reúna con la cúpula militar. No que se reúna con la cúpula militar al margen del gobierno, eso hay que aclararlo, sino que el gobierno, incluyendo la cúpula militar, informe efectivamente de los detalles, informe a puerta cerrada al Partido Popular. ¿Qué formato tiene eso? ¿Dónde se celebra esa reunión? Pues está por ver. ¿Y quién asiste por parte del gobierno? No tiene que ser el presidente del gobierno, pero un secretario de Estado de Defensa puede estar ahí perfectamente presente y el portavoz de Defensa del PSOE y lo que sea, es decir, eso es perfectamente ahí, pero que estén el alto mando militar, que le informe a la oposición de las consecuencias que tiene todo lo que tenemos entre manos y todo lo que estamos hablando, de esa inversión, de qué necesidades tiene España, de qué capacidades tiene España, reales, porque hay cosas que a lo mejor no las podemos decir para no hacer daño, porque tampoco vamos ahora a revelar todas nuestras debilidades en antena, ¿no? Porque tampoco nos interesa, pero a lo mejor hay debilidades tremendas que tiene España que hay que poderlas contar. Mire, hasta aquí no llegamos, estamos aparentando, pero no llegamos. Es posible que eso también sea el caso en determinados ámbitos. Y por tanto, que esa información no se dé solo desde la tribuna del Congreso, sino que se dé a puerta cerrada por parte de quienes la tienen, que son los mandos militares, me parece, no digo es que me parezca bien, es que me parece de sentido común que eso se haga. Pero Ignasi, esto que tú estás contando no se parece mucho a lo que planteó Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo planteaba otra cosa, ponía de manifiesto un ejercicio de deslegitimación del presidente del gobierno. Eso es la lectura que se ha hecho, no es lo que no es lo que ha pedido. Es el análisis político que yo hago. Sí, pero lo que dijo es que quería reunirse con el mando porque militar. Porque tú, presidente del gobierno, no me generas la confianza legítima. Eso es un ejercicio. Porque no me has dado suficiente información. Es un ejercicio político de deslegitimación. Vale. Y yo lo que le pido a Alberto Núñez Feijóo que deje de jugar a ser presidente y que se convierta en el verdadero líder de la oposición que necesita España. Ahora bien, dicho todo esto, yo sí que creo una cosa, que el gobierno necesita configurar una estrategia más potente, más robusta en términos de comunicación y de explicación. Y que si en la pandemia tuvimos a miembros de las Fuerzas Armadas explicando una acción de combate contra un virus, es razonable que en un momento de crisis de seguridad en Europa, con amenazas obvias, pero que hay que explicar y con necesidad de reestructurar nuestra soberanía securitaria, hombre, es razonable que las Fuerzas Armadas también tengan una presencia discursiva para sacar de la ecuación, digamos, la parte menos noble que algunos ciudadanos ven en la disputa política y entremos también en la caracterización técnica de lo que hablamos. Ahora bien, ¿eso tiene que ser la cúpula militar en una reunión con Alberto Núñez Feijóo? Eso no tiene ni pies ni cabeza, lo digo honestamente. Ahora, ¿puede ser en una reunión parlamentaria con todos los grupos
Porque ¿por qué el Partido Popular y no Bildu y no Esquerra Republicana? Tengo muchas razones para que sea. Eso no estoy de acuerdo que haya que meter café para todos. Bueno, no hay café para todos. Es que son los representantes de toda la ciudadanía. Pero diré más. Creo que también esa explicación debe ser a la ciudadanía. No para hablar de los gaps de seguridad, que no tenemos que sacarlos a la luz pública, sino para explicar el contexto, acompañado siempre del ministro de Jornada, como corresponde en una democracia parlamentaria. Gonzalo. A ver, esto que señala Mariona, yo estoy de acuerdo, pero que tiene más que ver con la comunicación y con esa pedagogía de la que insistías también al principio. Pero la primera pregunta, y lo planteo como pregunta, ¿no hay comisiones parlamentarias donde esto se puede empezar a plantear y donde pueden acudir miembros del mando militar? No es lo mismo que haya organismos institucionales donde se plantee, bueno, ¿qué gasto necesitamos ahora mismo en defensa? ¿Cómo están esto que tenemos a nivel militar? ¿Cómo vamos a contribuir a las distintas instancias que nos están apelando para aumentar la contribución? Y tendrá que haber evaluaciones técnicas que ni siquiera pueden requerir al alto mando militar, sino a las personas que precisamente tienen ese conocimiento. De alguna manera lo que hay que hacer es el paso previo, que es una especie de auditoría y de coordinación entre cargos intermedios, secretarios de Estado, constante, que se comunique. Y una vez que ese trabajo esté hecho, entonces se puede tomar una decisión que después se comunicará. Pero me da la sensación de que, primero, obviamente, Feijóo lo que quiere jugar es a hombre de Estado que se codea con los altos mandos, ¿no?, del ejército, y segundo, me parece que estamos como yendo camino contrario. Queremos como comunicar algo que como si ya estuviese decidido y planificado, cuando de momento todo está en absoluto proceso. Entonces, yo creo que esto que dice Feijóo, claro, de me tengo que decidir yo para ver cuál es... Primero hay que hacer mucho trabajo, que se estará haciendo seguramente ya, con una prisa de la que estamos hablando, que seguramente dificulta las cosas. Lo que hay que dejar es trabajar a esas instancias intermedias, que se dé cuenta progresivamente en sedes parlamentarias, en sedes institucionales acordes para ello, y que después se comunique a la ciudadanía, y que con la intervención y con la discusión del trabajo técnico hecho de los grupos políticos, pero digamos que este es el orden lógico de las cosas, ¿no? Ignacio, ¿querías decir algo? Sí, yo creo, ya sé que esto es provocativo, pero es así. O sea, Feijóo no es Bildu. Y ya está, y lo digo así, clarísimamente. O sea, que decir, ¿todos son representantes del pueblo? Lo son. ¿Todos los diputados tienen la misma legitimidad? La tienen desde el punto de vista electoral. Pero las posibilidades de que Bildu llegue a ocupar la Moncloa son limitaditas. Y eso hay que poderlo decir. Y me parece absurdo de estar pretendiendo que hay una especie de cosa de que al final, pues también Míriam Nogueras pues pinta lo mismo que Feijóo. No es verdad. No es verdad. Y la política hay que hacerla con el país como es, no como algunos lo tienen en su cabeza. Y por tanto, creo que efectivamente fue un error concederle a Feijóo media horita en la explicación en su momento. Lo dije en su momento y lo reitero ahora. Media horita cada uno y luego a cada una casa. No, señor. Y ahora, en este tema también. A partir de ahí, que si Bildu quiere reunirse también con el Estado Mayor, también. Eso no digo que no se pueda reunir Bildu con el Estado Mayor, si lo pide, y que haya que a lo mejor articular un mecanismo parlamentario para alguna comparecencia a puerta cerrada. Perfectamente. Pero hay reuniones de trabajo que se hacen fuera. Yo soy de diputado 8 años, conozco un poco cómo funciona aquello por dentro. Y una cosa es una comparecencia parlamentaria y otra cosa es una sesión de trabajo. Y una sesión de trabajo se hace fuera del Parlamento, se hace en sede, en este caso, del Estado Mayor, y es el Parlamento, algunos, si quieren ir más de uno, si eso se formatea de otra manera. Todo eso es posible, pero que es una reunión de trabajo de unas cuantas horas, sin diario de sesiones, a puerta cerrada, de donde se pueda hablar de verdad y donde se pueda dar información. ¿A quién se le da? Pues a Feijóo y a alguien más, es posible. En 2 tandas, en 3, todo eso se puede hacer. Abrir esto a los portavoces de defensa. Todo eso no digo que sea descartable, pero esa sensación de que el gobierno habla con una masa amorfa de portavoces parlamentarios me parece que es falsear la realidad política de España y perjudicar la posibilidad de lograr un consenso. Ignacio, no se puede hablar de masa amorfa a lo que es la representación democrática. Yo creo sí, pero que se trata como masa amorfa en el sentido de que no se distingue quién es quién. En ese sentido lo digo. Mi pretensión no es esa, ni muchísimo menos. Es tratar de señalar que no hay una única opción posible, sino que hay que manejar el abanico de esfuerzo en información que deben recibir quienes son representantes y quienes tienen que liderar luego también un discurso a sus bases electorales. Totalmente. Y eso tan necesario es el portavoz de Bildu como el portavoz del Partido Popular, teniendo claro, obviamente, que
el millón de personas a los que representa a Alberto Núñez Feijóo no es idéntico. Pero si no van ni a los que actos del rey. Sí, pero perdona, María, hay que recordar que esta gente a la que se está diciendo que hay que reunirla, luego no van ni a los actos del rey, que es el jefe de la Fuerza de Armadas. Bueno, eso pues también, entonces, eso es otro sorber y debate para soplar. otra tertulia. Sí, pero sorber debate. En términos de gravedad no me parece idéntico. No. Sorber y soplar. O tienes lealtad al Estado, no se la no tienes. pasa nada porque vayan a un cóctel con el rey, No es un cóctel solo, si suman el esfuerzo para el debate en el que estamos, que es garantizar la soberanía securitaria de Europa. Ahora bien, en un Estado serio, ¿no te parece, Ignasi, que el líder de la oposición podría gestionar con el presidente del gobierno esa reunión con discreción, pero lo que le interesa al líder de la oposición es la fanfarria? Claro, me quiero reunir con el GEMAT y no me dejan reunir con el GEMAT. Ahí voy yo también, porque lo que me pregunto, Ignasi, que yo no he sido diputado, estas reuniones en la sede del Estado Mayor entiendo que están dentro de la agenda de los diputados, secretarios de Estados, portavoces o quien sea. Del Estado Mayor o de lo que sea. No, pero si hay una reunión, quiero decir, que no se produzca en la carrera de San Jerónimo, no quiere decir que eso no sea una reunión institucionalizada. No es una reunión secretilla en un café para transmitirse información, ni tampoco es una reunión con una figura que, hasta donde yo sé, no existe, que es la de el primer partido de España, que es lo que dice Feijóo, ¿no? Entonces, claro, una reunión con banderas del secretario general del PP con el GEMAT es una cosa que es lo que quiere Feijóo, y otra cosa es reuniones de trabajo que claro que debe haberlas, que puede haberlas, que las estará viendo, que las habrá, pero que no es lo que está pidiendo Feijóo, creo yo, ¿no? Dejadme que abandonemos la cuestión aquí. Vamos con otra cosa que está en el origen de todo, que es Donald Trump, que es la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, porque allí además continúa el escándalo por cuenta de ese chat de Signal en el que la administración Trump metió por error a un periodista, en el que se discutían planes secretos para un bombardeo, para bombardear a los hutíes de Yemen. La Casa Blanca niega que se compartiera información confidencial en esa plataforma abierta, en Signal, pero un juez federal ha ordenado ya al gobierno, ha ordenado a Donald Trump que se preserven todos los mensajes del chat grupal, Bayo. Un chat en el que, recordemos, Ángels, participaron 18 altos cargos de la administración Trump, incluidos sus secretarios de Defensa, Estado y Tesoro, además del director de la CIA y de la directora de Inteligencia Nacional. A todos ellos, el juez principal del Distrito Capitalino de Columbia les ordena que conserven los mensajes que se intercambiaron en ese chat entre el 11 y el 15 de marzo. Ese es el periodo durante el que el periodista Jeffrey Goldberg, el editor jefe de Atlantic, al que escuchamos, tuvo acceso a esas conversaciones en las que varios altos cargos, incluido Pete Hegseth, el jefe del Pentágono, intercambiaban detalles concretos sobre horarios, objetivos y métodos militares para ejecutar la operación contra los hutíes yemeníes. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, reiteraba hace unas horas la posición oficial de la administración Trump. Que no se envió material clasificado, que no se revelaron lugares, fuentes o métodos y que ciertamente no se discutieron planes de guerra. Una afirmación de la que dudan hasta los líderes republicano y demócrata del Comité de Defensa del Senado, que han pedido al Pentágono una investigación oficial de lo que los medios ya llaman el Signal Gate. El juez da hasta este próximo lunes para que le presenten un informe detallado sobre cómo piensan las agencias gubernamentales y los departamentos preservar esos mensajes. El miedo es que se eliminen, bien porque alguien los elimine de manera accidental o porque alguien decida que no son necesarios para la opinión pública. Es un juez, gracias Bayo, es un juez el que está pidiendo que se preserven esos mensajes de ese chat en el que se incluyó por error a un periodista, un chat que estaba manejando información sensible como es el bombardeo a los hutíes en Yemen. Claro, hablamos de un juez y es que con un Congreso entregado a Trump y una administración formada por leales a su causa, parece cada vez más claro que van a ser los tribunales en Estados Unidos los únicos que sean capaces de ejercer un contrapeso al presidente Trump. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. Sara, Donald Trump ha iniciado su segundo mandato con un furor inédito en el despacho Oval, roza ya el centenar de órdenes ejecutivas, son los equivalentes a decretos que ha firmado ya, y aunque algunas de estas medidas están paralizadas en los tribunales, los analistas con los que tú has hablado te cuentan que Trump no piensa esperar a que los jueces le den permiso para actuar. Sí, así es. Desde que asumió el cargo ha firmado más de 90 órdenes ejecutivas, resultando en más de 100 demandas y decenas de bloqueos y medidas cautelares. Es todo un récord aquí en la historia de Estados Unidos, pero que muchos expertos nos dicen que ya preveían, como el analista político José Parra.
Bueno, definitivamente eran previsibles. Yo creo que su equipo han estado preparando estas órdenes ejecutivas mucho antes de que Trump tomara el poder. Obviamente se han movido bastante rápido. Yo creo que lo que ellos buscan principalmente es hacer todos los cambios o el daño, depende cómo lo quieras ver, que sea posible mientras las cortes se pronuncian. Las cortes no están diseñadas para reaccionar de una manera tan rápida como lo está haciendo la administración. Y luego en el otro extremo tenemos a juristas afines al presidente que reconocen que estas órdenes ponen a prueba los límites de la ley, pero las defienden y quieren que se produzca un debate al respecto. Así lo justifica este abogado constitucionalista conservador, Kurt Levy. Solo tiene 4 años como presidente, puede que 2 con un Congreso republicano, así que tiene cierta urgencia. Él está tratando de impulsar políticas en las que cree y por las que ha hecho campaña, además de poner a prueba los límites de la ley. Existe un debate desde hace ya décadas sobre hasta dónde llega exactamente la autoridad ejecutiva del presidente. Y claro, al empujar estos límites y al generar casos que van a llegar a la Corte Suprema, estas cuestiones al final se van a tener que determinar de una u otra forma. Kurt Levy además acusa a los demócratas de padecer el síndrome de trastorno Trump, un término despectivo utilizado por simpatizantes trumpistas para desacreditar a sus críticos, a quienes consideran que rechazan al presidente de forma irracional y obsesiva. Hay una de las medidas más polémicas que ha aprobado Trump, que ha sido el envío de cientos de migrantes venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Lo ha hecho invocando una ley del siglo XVII que le permite deportar a quien él considere un enemigo del país. La medida, Sara, está paralizada cautelarmente por un juez federal que se ha convertido en el blanco de la ira de Trump. Se trata de un juez federal que ha bloqueado las deportaciones de migrantes venezolanos que Trump ordenó bajo la ley de enemigos extranjeros, una ley de hace más de 200 años diseñada para aplicarse en tiempos de guerra y que otorga al presidente un poder desproporcionado. Con ella, Trump puede deportar a cualquier extranjero que considere enemigo de Estados Unidos sin necesidad de pasar por el Congreso. Y así fue como expulsó a casi 300 venezolanos a El Salvador, específicamente a una cárcel que alberga miembros de bandas criminales y cortesía del presidente Bukele. Escuchamos al abogado César Dueñas. Trump no decepciona a sus seguidores porque, para bien o para mal, es bastante efectivo. Lo que promete, trata de cumplirlo. Pero no se esperaba que fuera una amenaza abierta contra un juez federal. No se había visto un irrespeto a la ley y al debido proceso constitucional en años. En decirle abiertamente, vamos a iniciar un proceso de impeachment, sencillamente porque no está del lado mío en el tema de las deportaciones. El caso ha provocado que el presidente del Tribunal Supremo, el republicano John Roberts, saliera a defender la independencia judicial en un comunicado en el que recuerda que la destitución de jueces no es una respuesta apropiada, algo que no tiene precedentes. Da algo de esperanza y también de desesperación. Realmente nos indica la preocupación no solo de la Corte Suprema, sino de las asociaciones de abogados en general. Y es que al fin y al cabo la Corte Suprema va a tener la última palabra en batallas judiciales como esta, adquiriendo un papel clave en este segundo mandato. Claro, veremos si Donald Trump acata las decisiones del Supremo, que no le gusten, o si opta por desatar una crisis constitucional, pero lo que cada vez más expertos temen es que el presidente trate de prolongar su estancia en la Casa Blanca más allá de lo que permite la Constitución. Sara, ¿qué te dicen los analistas sobre este posible escenario? Pues el presidente ha bromeado con la idea. Aunque cambiar la Constitución es muy complicado. Para empezar, se tienen que poner de acuerdo 3/4 partes de todos los estados del país. Sin embargo, teniendo en cuenta la tónica de su segundo mandato o el asalto al Capitolio, nos hemos preguntado si podría realmente intentarlo. No es posible. No es que no lo vaya a intentar. El problema es que la Constitución estadounidense, para este tipo de cambios, requiere la modificación. Bueno, si se aprueba en este mandato, se tendría que ratificar por el siguiente Congreso. Y esperemos que, no le deseamos la muerte, pero esperemos que no esté con el ánimo que tiene ahora todavía de correr en el 2032, ¿no? Y lo cierto es que hay unanimidad. Esto nos cuenta el abogado conservador Kurt Levy. No, es de locos. En primer lugar, no lo hizo en su primer mandato. Es cierto que desafió los resultados electorales en varios lugares, pero cuando llegó el momento de dejar el cargo al final lo hizo.
Y si por alguna casualidad pensara en hacer lo contrario, no recibiría el apoyo de la mayoría de republicanos en el Congreso. Así que en un extremo se denuncia una caza de brujas contra Donald Trump y en el otro se habla de una crisis constitucional profunda. Pero por ahora ambos siguen confiando en el sistema de checks and balances, o pesos y contrapesos, y que es un principio fundamental diseñado para evitar la concentración de poder. Sara, gracias. A vosotros. Hemos querido hoy detenernos en esto, porque se plantea la justicia como la última barrera que puede frenar a Donald Trump, aunque también es verdad que cuando hay una decisión judicial que a Trump no le gusta, pues ataca directamente, como es el caso de este juez federal, contrario a las deportaciones a esas cárceles de alta seguridad de El Salvador de migrantes venezolanos. ¿Puede ser, Mariola, la justicia la última barrera que pueda frenar a Donald Trump? Eso es lo que queremos creer todos, pero hay que insistir en algo que para mí es evidente. Donald Trump tiene una agenda clara para desmantelar todos los controles democráticos. Yo creo que esto nos cuesta aceptar, pero hay evidencias que invitan a pensar que esto es así. Y no hay que olvidar que este señor hostigó un asalto al Congreso de los Diputados. Y si los tribunales pueden resistir o no resistir este envite, lo iremos viendo. Pero vale la pena centrarse, yo creo que eso es un análisis interesante, en cómo se eligen a los jueces en Estados Unidos, en cada uno de los Estados Unidos, porque cada uno de los estados tiene sistemas distintos. En algunos estados, algunos jueces se eligen por elección popular, sí. Que no le quepa a nadie la más mínima duda que ahí va a penetrar también la administración Trump con el fin de ir desmantelando progresivamente el sistema. Esto le va a llevar un tiempo, pero yo no tengo duda que la agenda política es esa y tiene determinación para llevarla a término. Gonzalo. Sí, es una agenda política basada en una combinación entre quienes la elaboran de una manera consciente, de alguna manera teórica, porque entienden que los límites constitucionales, esos famosos check and balances, suponen una constricción ilegítima a la posibilidad del hacer, de la voluntad del soberano de hacer las cosas que quiere hacer, que se coaliga con el desprestigio de los límites éticos, que es lo que estamos viendo a nivel internacional, a nivel ecológico, etcétera. Estas limitaciones van en contra de nuestra productividad, por lo tanto son abstracciones metafísicas. Si se puede hacer, hay que hacerlo, y que a su vez se vincula con su experiencia psicológica de frustración en su primer mandato, en el que efectivamente los límites institucionales frenaron muchas de sus voluntades. Ahora él, en base a ese aprendizaje y en base a ese pulso antidemocrático, efectivamente está ejecutando una manera de gobernar rápida, totalmente eficaz, tal como se ha dicho en algún momento, para bien o para mal, y lo de la rapidez es interesante, y esto a mí me gustaría que desde vuestro punto de vista también nos pudierais arrojar luz sobre ello, porque desde vuestro punto de vista experto, quiero decir, porque es verdad que ¿qué pasa cuando el juez decide una vez que los hechos ya han sido consumados, ¿no? ¿Hasta qué punto tiene la ley tiene fuerza para hacer revertir esas decisiones? Y claro, puede haber una acumulación de sentencias en contra de decisiones ya tomadas y no revertidas, que hagan que de alguna manera la doctrina y la jurisprudencia no sea más que papel mojado, pero que la acción ejecutiva vaya por otro lado, ¿no? Entonces, esta situación anómala no es un escenario implausible. Alexis de Tocqueville, que es una persona que estudió en la democracia americana cuando no la conocía nadie, por decirlo así. Fue allí, se pasó un tiempo y volvió con un libro que se llamaba La democracia en América. Y su análisis vale para muchísimas cosas todavía hoy. Escribe en La democracia en América que todo ese sistema está muy bien, excepto cuando a un tirano lo apoya el pueblo. Claro. Porque si a un tirano lo apoya el pueblo, ese sistema no funciona. ¿Por qué? Porque no hay ninguna estructura desde el propio Estado, dice en otra terminología Tocqueville, que permita garantizar efectivamente que ese sistema se autoproteja, ¿no? El sistema judicial norteamericano no es como el nuestro. Los jueces se llaman jueces iguales, pero no son nuestros. Son efectivamente de base popular. En algunos estados, no en todos. No, pero los federales lo son, y son de designación, y es un esquema que no tiene nada que ver. No hay una jurisdicción contencioso-administrativa, por decirlo así. No la hay. Y hay un defecto gravísimo en todo el sistema, que lo ha confirmado el propio Tribunal Supremo actual, que es la impunidad absoluta
del propio presidente del propio presidente norteamericano, ¿no? Por tanto, el presidente norteamericano le ha dicho al Tribunal Supremo que aunque mate a alguien quedará impune. Y por lo tanto no hace falta llegar a eso, puede desobedecer, no hay prevaricación, no hay inhabilitación, no hay ninguna de las figuras que podemos tener aquí, ¿eh? Eso no existe. A Sarkozy ayer la Fiscalía francesa le está pidiendo 7 años por financiación ilegal de Gaddafi. Al presidente de la República Francesa se le piden 7 años de cárcel, ¿eh? Bueno, al presidente norteamericano puede hacer lo que sea, que no hay juez ni autoridad, ni siquiera el Supremo ya. De hecho está condenado, de hecho es un presidente Estuvo condenado, pero ahora se le pide otra vez 7 años. Entonces quiero decir que efectivamente yo soy muy escéptico con que los jueces puedan efectivamente parar a Trump, porque no tienen, primero por lo que decías tú, por un tema de los tiempos y de las velocidades y que no se puede resucitar a un muerto por orden judicial, ¿no? Y por tanto, si lo que está despedido, lo que está roto, lo que está desmontado, pues 6 meses más tarde no se puede volver a hacer. Como dicen los americanos, cuando la pasta de dientes ha salido del tubo, no se puede volver a meter. Es una expresión muy válida y que vale perfectamente en esta situación. Yo creo que cuando vemos comparecencias como la de la consejera de Seguridad ayer, creo que fue ayer, ¿verdad?, en El Salvador. Ante una de las cárceles donde han sido deportados los migrantes venezolanos. Lo que dijo, cómo lo dijo y las amenazas que incorpora en su discurso te da una idea de la determinación con una agenda política que es incompatible con la concepción de la democracia. Es muy duro aceptar que Estados Unidos su concepción democrática ya no está protegida ni garantizada. Y cuando eso se materialice con más evidencias todavía, la pregunta es ¿qué mundo tenemos? Pero es que incluso yo creo, y lo preguntaba Sara a los expertos, ni descartar la posibilidad de que pueda prorrogar, se pueda presentar a una nueva legislatura, algo que está prohibido por la Constitución. Bueno, no se trata de hacer ciencia ficción, pero evidentemente todos y cada uno de los pasos... Literatura sobre autócratas que lo han hecho existe. Claro, conduce a pensar que si quiere, lo hará. Claro. Y que modifique las reglas. Antes de eso, que es más fácil que eso, por decirlo así, es que modifique el propio sistema de elección federal. Porque efectivamente todo lo que está haciendo son cosas que violentan directamente la Constitución, pero violentan la Constitución tal como ha sido interpretada. Uno de los problemas fundamentales, vamos a dar aquí una clase de Derecho. Tienes 30 segundos 30 para la segundos, clase de Derecho. Pero efectivamente hay muchas cosas que no se han hecho nunca así por convención, pero que no hay ninguna ley que las prohíba. Y por tanto, el poder norteamericano, el poder del presidente norteamericano es inmenso si toma simplemente lo que la ley le permite hacer, aunque nadie lo haya hecho en los últimos 150 años. La autocontención es uno de esos elementos que hacen y que permiten cuidar y preservar la democracia. Pero y lo que señalaba Ignacio al principio, porque no todos los padres del Estado moderno, ¿no? Juan Bodino, Jean Baudin, fundamentó la importancia de los funcionarios públicos, por alguna razón, porque eran un cuerpo independiente, que es lo contrario que pasa con la judicatura cuando es por elección popular, ¿no? Hamilton y otros padres de la Constitución estadounidense fundamentaban esto para hacer que los estadounidenses estuvieran siempre implicados en procesos democráticos, siempre votando en esa concepción pragmatista de la democracia, que tiene una parte buena, porque de alguna manera es como una especie de estar siempre implicado en la comunidad cívica, pero, claro, cuando no existe ese cuerpo de funcionarios independientes, lo que decía Ignasi, cuando la voluntad popular desea al tirano, pues claro. Conozco un tío que dejó la facultad, se piró a vivir al monte, sin ruido ni ansiedad, había nacido con talento y habilidad. Pues vamos a ir terminando ya el abierto, que están aquí Sergio Castro y Pepe Rubio. Buenos días. Muy buenas. Encargados de contarnos lo que vamos a hacer a partir de ahora y hasta que empecemos el fin de semana, el equipo de Hoy por Hoy. Pues hoy creo que no había pasado todavía. Cerramos una tetralogía. No. Trilogía alguna había. Trilogía creo que alguna sí. Serie, pero tetralogía, eso mola, ¿eh? Bueno, pues la cerramos la de Alejandro Palomas con Una vida. Alejandro Palomas, que ya había escrito Una madre, un perro, un amor, que le dieron el premio Nadal en 2018, pues ahora cierra esta tetralogía con Una vida, que es como la vida misma, porque es la vida de una familia, 3 hermanos que se enfrentan a la muerte inevitable de su madre, ¿no? Como te prepara para pasar la de madre, hijo... que es un personaje. Que es un personaje, y pasar de hijo a cuidador, que eso también tiene su aquel, ¿no? Bueno, pues esa es la novela de la que hoy vamos a hablar, de Alejandro Palomas, pero también vamos a hablar de muchas más, y además todas las que donen nuestros oyentes, que desde este preciso momento ya pueden estar llamando al 900 100 800 para esas novelas, esos poemarios,
esos ensayos que le marcaron en su vida y que quieren que estén en nuestra biblioteca y lo lean el resto de los oyentes. 900 100 800. Venga, llamen ya que están ahí preparados para coger el teléfono. Y a partir de las 11 con Fernando Neira, historias musicales. La primera, vamos a contarles historias de músicos, de canciones que tienen que ver con el pop y con la filosofía. Ese es el maridaje que nos propone Fernando Neira. Después nos acompañará el grupo, en este estudio, el grupo sevillano Victorias, con su último trabajo, Emocional. Esta es una de las canciones de ese disco. Y de las victorias finalizaremos el programa con las derrotas que se supone que este programa ha cosechado durante la semana. Imposible. En la siempre discutible versión de Aitor Albizua, que sigue siendo el auditor de este programa. Que tampoco lo entiendo. Tampoco se entiende. Pero bueno, por no echarle, ahí le tenemos. Ahí le tenemos. Porque nadie se atreve a decirle nada. Bueno, pues Gonzalo Velasco, Mariola Urrea e Ignasi Guardans, feliz fin de semana y hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.